Ahora mismo hay tres preguntas que están asustando a todo el mundo, porque afectan a tu bolsillo, afectan a tus portafolios, afectan a los mercados financieros y a la economía global. La primera pregunta es, ¿podría haber una invasión terrestre en Irán? La segunda, ¿existe realmente riesgo de un ataque nuclear? Y la tercera, que probablemente sea la que más te importe, ¿cuánto tiempo puede durar esta guerra? Porque dependiendo de las respuestas de las tres preguntas, el petróleo, la bolsa y la economía, podría moverse de manera muy violenta en las próximas semanas. Pero hay algo más. Hay una fecha que muchos traders estamos mirando ahora mismo, es el 20 de marzo, y dependiendo de lo que ocurra antes de ese día, los mercados podrían estar cerca de una toma de decisión muy importante. Vamos a ir por partes. Primera parte, ahora mismo se especula, el presidente Trump hablaba de ello, de que exista la posibilidad de una invasión terrestre en Irán. Pero, ¿cuándo vamos a ver la geografía del país? La historia cambia bastante. Irán es un país enorme. Estamos hablando de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, con un terreno extremadamente montañoso. Gran parte del territorio está cubierto por cadena de montaña, zonas muy difíciles de controlar militarmente. Esto cambia completamente la ecuación. ¿Por qué invadir un país tan complicado, no? Pero mantener una ocupación es muchísimo más difícil. Pensemos lo siguiente, Irak era bastante plano, fue un paseo para ellos. Y aún así hubo insurgencia, resistencia, ya sabéis, desastre brutal. Afganistán, país mucho más pequeño, menos tecnología, ejército menos preparado, más desestructurado, más dividido, no tenían drones, no tenían básicamente ningún tipo de tecnología, ni internet, ni nada. Le dieron bastante guerra. Si miramos conflictos recientes, como la guerra de Irak-Afganistán, sabemos que incluso con superioridad militar total, esas guerras terminaron siendo un desastre, muchísimos años, costes económicos y políticos enormes, por no hablar de las vidas humanas que se perdieron. Luego pensamos lo siguiente, cuando atacas con aviones, misiles, drones, desde bases cercanas, desde países vecinos, desde buques, desde portaaviones, te puedes retirar en cualquier momento, puedes decir mañana, se acabó, vencimos y te vas. Pero una invasión terrestre requiere miles de tropas, logística, construir bases. Salir de allí es muchísimo más complicado. Es por eso que muchos analistas consideran que una invasión terrestre a gran escala es extremadamente improbable. Es posible, pero menos probable. Por no hablar de el impacto político que tendría. Ahora mismo, como podemos ver aquí, los republicanos, especialmente Donald Trump, está perdiendo muchísimo peso en las urnas para las elecciones medio ciclo. Segunda pregunta clave en este conflicto. Antes de hablar de los misiles nucleares, tenemos que pensar en lo siguiente. Si no hay invasión terrestre, si no hay invasión directa, ¿qué tipo de conflicto podríamos ver? Una posibilidad mucho más probable es la guerra indirecta. Operaciones especiales, fuerzas especiales, sabotaje, presión interna, armar a grupos rebeldes, como se habla de los kurdos, que vengan desde Irak. Este tipo de estrategia se ha visto muchas veces en Oriente Medio, no es nada nuevo. Pero aquí hay un riesgo enorme, porque cuando un país empieza a desestabilizarse internamente, empiezan a surgir guerras internas, distintos grupos armados difíciles de controlar, te montas otro nuevo grupo terrorista, rollo ISIS, pero esta vez muchísimo mejor armado, con más tecnología, con drones, con preparación militar, con muchas más tropas. ¿Vale? Eso sería una situación bastante complicada. Segundo punto clave, el miedo nuclear es un gran temor que existe, es una posibilidad. Es un escenario donde aparecen varios actores, se comenta desde muchas fuentes, podéis ir a ver Tucker Carlson, estaba hablando ayer con un antiguo coronel del ejército americano, hablan de esos rumores que ya sabe mucha gente, Israel quería lanzar algún tipo de misil, Estados Unidos dijo no, déjame que yo intervenga, etcétera. No sé si es verdad o no, pero se habla mucho de ese tema. También se habla de la posibilidad de que Irán tenga algún tipo de ojiva con uranio que pudiesen detonar. No lo sé. Y obviamente Estados Unidos tendría esa capacidad también. Este es un escenario muy improbable, pero obviamente esto genera miedos en los mercados. Es
Una posibilidad, poco probable, pero podría ocurrir. Y cuando empiezan a aparecer titulares extremos, pues la volatilidad aumenta rápidamente. Si este escenario se da, olvídate de los mercados, será lo que menos nos importe. Fue un placer conocerte y lo siento, no fui capaz de salvar el mundo. El verdadero problema para los mercados, para tu bolsillo, para los ciudadanos, no es la guerra. Podría ser el petróleo. Ya sabemos que el estrecho de Hormuz es clave. Por ahí circula un quinto del petróleo mundial. Y aunque el petróleo que tú consumes en tu coche y el diésel que le echas ahí a tu furgoneta no venga del estrecho de Hormuz, porque lo más probable es que no venga, por un acuerdo que tienen los países de la OPEC, todo país, el precio del petróleo se fija a nivel global, ¿vale? De manera que cuando suben los futuros, te sube el precio de las gasolineras, aunque la gasolina que tú estás echando en la gasolinera, el tío de la gasolinera o la refinería la compró hace 3 meses a un precio muchísimo más barato. Pero a ellos se la pelan, ¿vale? Porque el precio está fijado a nivel global, como digo, por parte de la OPEC y los futuros y tal. ¿Qué pasa cuando el estrecho de Hormuz se cierra? Ya sabemos, el precio de la gasolina sube, potencialmente hay riesgo de inflación, cadena de suministro impactada, etc. Pero hay algo más, por eso hablo aquí de flujo de liquidez, que mucha gente no está teniendo en cuenta. Y es que los países que conforman el Golfo, esos exportadores de petróleo que estábamos viendo aquí en este mapa, ¿vale? Tenemos Irak, tenemos Kuwait, tenemos Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, tenemos Bahrein, obviamente tenemos Irán. Están sujetos al petrodólar. Significa que cuando ellos venden petróleo reciben dólares. No reciben dinares, no reciben euros, no reciben yenes, no reciben Bitcoin. Aunque ya se habla, ¿no?, de transacciones en otras monedas, pero principalmente reciben dólares. Y una gran parte de esos dólares, dado que el dólar se devalúa, como ya sabemos, termina reinvertida en los mercados financieros estadounidenses. Porque Arabia Saudí, por ejemplo, es uno de los principales poseedores de deuda americana. Los fondos soberanos de estos países árabes, todos tienen acciones, bonos, activos financieros de la bolsa americana. Son esos fondos soberanos algunos de los principales inversores de las empresas que conforman el SP500 y el Nasdaq. Entonces, como estamos hablando del sistema petrodólares, si el comercio de petróleo se interrumpe, no pueden producir, no pueden vender, no pueden transportarlo, estamos hablando de que hay liquidez que empieza a desaparecer del sistema financiero global. Y eso es algo clave en los mercados financieros y algo que tiene gran impacto en las economías mundiales. Vale, es una pieza del puzzle que no podemos olvidar y que obviamente Irán es muy consciente de ello y por eso está haciendo lo que está haciendo. Por otro lado, los americanos están intentando hacernos pensar que esto no es importante y que obviamente lo tienen controlado, ¿no? Ya están poniendo vídeos de cómo están bombardeando esos barquitos que estarían poniendo minas en el estrecho de Hormuz para dificultar el tránsito de los barcos. No sabemos qué es verdad ahora mismo, si es falso, si es verdad qué está pasando, pero bueno, de eso es lo que están hablando. Volvamos al tema de los mercados. A pesar de que hemos tenido una pequeña corrección, ¿vale? SP500, media 200 sesiones, estamos viendo un crash grande. Los mercados tienen cierta confianza en que esto va a durar poco tiempo. Pero sí que sabemos que el sentimiento es extremadamente negativo. Cada día aparecen más titulares, guerra, petróleo, inflación, volatilidad. Y obviamente cuanto más tiempo dure este conflicto, pues más se puede complicar. Pero aquí hay algo interesante. Históricamente, cuando el miedo alcanza niveles extremos, es cuando sabemos que empiezan a surgir oportunidades. Y ahora mismo estamos viendo niveles de pesimismo similares a los de abril 2025, similares a los de grandes correcciones, especialmente el mercado bajista de 2022. Cuando estamos viendo niveles de miedo extremo es cuando los mercados muchas veces empiezan a estabilizarse. Y no porque los problemas desaparezcan, sino porque gran parte de ese miedo ya está descontado en los precios, ¿vale? El mercado es una máquina de descuento.
Y aquí es donde entra en juego ese factor que os estaba comentando al principio del vídeo, que muchos no tenéis en el radar, que es el 20 de marzo. Ese día ocurre una expiración importante de opciones en el mercado. La option expiration es la trimestral, o sea, la más grande de este año. Y es que cada expiración de opciones cada vez es más grande que la anterior, de la manera en la que están moviéndose estos mercados. Aunque para muchos inversores esto pasa medio desapercibido, puede generar movimientos bastante grandes en los índices. Cuando hay muchísimas opciones abiertas, los market makers tienen que cubrir su riesgo, ya sea comprando o vendiendo ese activo subyacente. En momentos de incertidumbre como el actual, muchos inversores compran puts para proteger sus carteras. Como ya venía yo hablando por semanas anteriores, cerré mis puts recientemente, lo he comentado en los vídeos anteriores, ¿vale? Protección. Pero cuando llega la fecha de expiración, esas coberturas desaparecen. Y cuando las coberturas desaparecen, el mercado puede moverse con mucha más libertad. Y aquí hay dos escenarios posibles, ¿vale? Dos escenarios posibles. Espero que estés preparando el lápiz, papel, porque esto es clave. Os estoy dando un alfa que no suele ser gratis, ¿vale? Aquí hay dos escenarios posibles. Primer escenario. Si gran parte de las coberturas bajistas, porque sabemos que todo el mundo tiene opciones puts, todo el mundo está muy protegido, todo el mundo espera que corrección. Incluso yo vengo hablando por meses. Marzo, abril, corrección. Si gran parte de las coberturas bajistas desaparecen al mismo tiempo, el mercado puede experimentar un short covering, un squeeze, subidas rápidas. Porque esas posiciones defensivas que se cierran generan subidas rápidas porque tienen que comprar para cubrir, ¿vale? Un escenario que no podemos descartar. Especialmente porque, como decía, mucho de ese miedo ya está siendo descontado. Segundo escenario clave. Si el sentimiento sigue deteriorándose y aparecen nuevas coberturas bajistas porque mañana nos han tirado una bomba en no sé dónde, han hundido el portaaviones americano o lo que sea, o de efectivamente hay tropas terrestres en Irak listas para invadir la frontera con Irán, el mercado podría acelerar las caídas, ¿vale? Por eso muchas veces los mercados toman decisiones importantes alrededor de estas fechas de la OPEX. Una vez que desaparezca esta OPEX, expiran todas estas opciones que hay, obviamente en los índices y en acciones, especialmente el SP500, ahí la cosa empieza a cambiar y desaparece esa volatilidad salvaje que podemos ver en las próximas 2 semanas. Y aquí ya estamos llegando a un punto en el que tenemos que mezclar eso, la geopolítica con los mercados. Si el conflicto no escala de forma dramática en los próximos días y parte del miedo empieza a desaparecer, los mercados podrían encontrarse en una situación donde muchas coberturas bajistas desaparecen al mismo tiempo, ¿vale? Y eso puede dar lugar a que haya rallies, movimientos al alza. Cuando los mercados empiezan a caer con fuerza, la presión política también empezaría a aumentar para Donald Trump, especialmente con la selección de medio ciclo. Y ahí es cuando, como hemos visto, Trump es capaz de pivotar rápidamente. Lo hemos visto anteriormente con los taco trades. Porque sabemos que un mercado que cae, gasolina cara, no es una buena combinación política para la selección de medio ciclo. Por eso mucha guerra, muchos conflictos, muchas guerras arancelarias que hemos visto en 2025 no terminan cuando el conflicto desaparece, sino cuando cambia la narrativa. Y estos señores son capaces de cambiarte la narrativa cualquier día. Ya hemos visto cómo sus comentarios han sido capaces de mover el precio del petróleo en cuestión de minutos. ¿Vale? Entonces, cuando miramos los titulares, parece que el mundo está entrando en una crisis enorme. Guerra Oriente Medio, petróleo, volatilidad brutal. Pero los mercados no suelen moverse solo por lo que está pasando hoy. Los mercados se mueven por lo que podría dejar de pasar mañana. Y la realidad es que muchos de los grandes rallies de los mercados han comenzado precisamente cuando el sentimiento era más negativo y pesimista que nunca. Por eso la pregunta más importante que tenéis que haceros ahora mismo no es si hay miedo en los mercados. La verdadera pregunta es, ¿ese miedo ya está descontado en los precios? Porque si la historia de los mercados nos enseña algo, es que cuando todo el mundo está mirando el riesgo, el miedo, la crisis,
el apocalipsis, es cuando a menudo aparecen las oportunidades. Y tal vez la pregunta que deberíamos hacernos ahora no es si el mercado va a caer, sino cuánto miedo necesita el mercado antes de empezar a subir. ¿Vale? Así que reflexiónalo y comenta abajo. Suscríbete, comenta, te leo en comentarios, comparte con amigos. Creo que esto es muy importante lo que estamos comentando en este vídeo. Dale hype. Únete a Telegram donde estamos súper activos y es gratis. Hasta luego.